Mr. Maduro, thank you very much for Señor having us presidente, here. gracias por I would like to ask you recibirnos. first thing first. Quisiéramos How comenzar do you feel in these days? preguntándole cómo se siente. ¿Cómo Bueno, está me usted hoy? siento muy motivado. I feel very- Tengo la pasión patria en el mayor nivel. Tengo la energía en el mayor nivel. Porque estamos dando una batalla histórica por Venezuela, por nuestra democracia, por nuestra soberanía, por América Latina. Estamos dando una gran batalla contra el imperio norteamericano, que ha pretendido que América Latina y el Caribe es su patio trasero y que nos está agrediendo. Y eso lo que hace es que brote con mucha fuerza el amor por la patria. Y sobre todo la fuerza del legado de nuestros libertadores, de Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez. Lo llevo a flor de piel. Estoy muy motivado en esta batalla. What is going on in Venezuela in these days? ¿Qué está How do you ocurriendo en describe the Venezuela? situation ¿Cómo in puede your, usted position? describir lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Venezuela es víctima de una agresión continuada. Durante estos 20 años ha habido una revolución en Venezuela, una revolución de nueva independencia, una revolución social, cultural, política, que lo cambió todo. Y yo podría decir, prácticamente durante todo este periodo de 20 años, salvo en el periodo de Bill Clinton, desde George W. Bush en su primer mandato, segundo mandato, Obama primer mandato, segundo mandato, fue el más pernicioso, y ahora el mandato del extremismo, del extremista Donald Trump, Venezuela ha sido objeto de una conspiración desde los Estados Unidos para tratar de dañar la vida política, social. Al comandante Chávez le dieron un golpe de Estado y fue víctima de múltiples agresiones. Le dieron un golpe de Estado el 11 de abril del año 2002, que fue derrotado por una insurrección cívico-militar, popular, masiva. Y luego, bueno, el sabotaje, el acoso, la guerra internacional mediática, la campaña permanente para desfigurar la situación de Venezuela. Desde que yo asumí la presidencia por mandato del pueblo, cuando el comandante Chávez partió de esta vida, he sido víctima de un acoso permanente. Ahora, lo peor de todo ha sido la llegada del gobierno de Donald Trump. Desde la llegada de los extremistas al gobierno de Estados Unidos, bueno, han hecho de todo. Lo último que han hecho es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Han obligado a uno de sus títeres políticos, a un desconocido, que como diputado fue electo en el sistema electoral que tiene Venezuela, igual que fui electo yo, lo han obligado a autojuramentarse fuera de esta Constitución y a asumir como presidente, falsamente, presidente interino, un golpe de Estado. Y desde esa autoproclamación llamar a que se dé un alzamiento militar que lo respalde a él. Bueno, sale en la prensa norteamericana, ya se sabe, en la Associated Press, la agencia de noticias de los Estados Unidos AP, y en el Washington Post han publicado que el vicepresidente de Estados Unidos le dio la orden el día 22 de enero, un día antes de la autoproclamación, a este señor de apellido Guaidó, para que se asumiera como presidente de Venezuela y tenía el apoyo de todos los Estados Unidos. ¿Qué hay en este momento en Venezuela? Un golpe de Estado en medio de una estrategia de largo plazo de ataque, de conspiración contra la revolución bolivariana. Nosotros hemos pasado todas las dificultades, hemos pasado todo, bueno, un largo historial. Ahora estamos enfrentando un golpe de Estado en pleno desarrollo. You have some supporters from different countries, and one of Usted ha them is Mr. recibido Erdogan. apoyo He is de one varios of the países, first entre followers ellos after, el this presidente coup attempt, as you Erdogan. described. Desde el And comienzo Mr. le Erdogan, apoyó. after called you, he gave a Él speech and le he said llamó that he y was very surprised él when dijo you called luego him 2 years ago when que in en 15 of Turquía, July something cuando happened, hubo a un coup golpe de attempt, in Estado Turkey. similar, Did usted you fue entre los surprised when you primeros received en his llamarlo. call ¿Usted se after all sorprendió this cuando happened? Erdogan le llamó cuando ocurrió la situación con el señor Guaidó? No, no me sorprendí, porque sé que el presidente Erdogan es un hombre de valores muy firmes, democráticos, es un hombre valiente y expresa al pueblo de Turquía en esa valentía. Sabemos que contamos con la solidaridad del pueblo de Turquía, de todo el pueblo de Turquía, y el presidente Erdogan
es expresión de ese poder de solidaridad, de ese poder moral. Efectivamente, como usted dice, cuando fue el golpe de Estado contra el presidente Erdogan, yo no conocía el proceso político turco, no conocía al presidente Erdogan, pero cuando supe los primeros elementos y salió aquel video y el bombardeo contra él y vimos al pueblo de Turquía en las calles, yo le dije al canciller, vamos a sacar un comunicado denunciando, esto es un golpe de Estado. Porque Occidente y la prensa occidental comenzó a tratar de trabajar el tema para que hubiera un apoyo al golpe de Estado en los medios occidentales y tratar de hablar mal del presidente Erdogan. Yo no lo conocía. A partir de ahí comenzó a nacer una amistad, un acercamiento. Y hoy por hoy puedo decir, bueno, el presidente Erdogan es un gran amigo y yo admiro, yo quiero al pueblo de Turquía. Me parece que es un pueblo bonito, de una larga historia, desde Ertuğrul Bey hasta nuestros días. Una historia bonita, un pueblo de una gran cultura, de una gran sabiduría. Y me alegra mucho tener el apoyo de Turquía para esta batalla que estamos dando por la verdad y por la democracia. La situación en Venezuela. El señor Guaidó se autoproclamó como nuevo presidente. ¿Tiene usted una manera de solventar esto? ¿Piensa reunirse con él y discutir esta situación con él? ¿Tiene usted una solución para este problema en el futuro? Es una solución difícil, pero existe. Ya nosotros hemos enfrentado todos estos años 1000 situaciones, algunas parecidas a esta, algunas más complicadas. En el año 2002 el comandante Chávez fue derrocado, fue sacado de este palacio presidencial, fue secuestrado por 48 horas y lo solucionamos con la Constitución, con la unión cívico-militar, con el poder del pueblo, con la verdad. Lo solucionamos, fue bastante complicado. Este tema también lo vamos a solucionar. Este es un tema que le pertenece a la justicia. Cuando en un país soberano se dirime un conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, o se dirime un conflicto entre instituciones, si es un conflicto de interpretación legal y constitucional, lo debe resolver el máximo tribunal de la República. En Venezuela, lo dice nuestra Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala constitucional. Y el mandato constitucional dice que la sala constitucional dirimirá cualquier conflicto de interpretación entre los poderes y resolverá en sentencia firme cualquier conflicto. Ya esto es un tema de la justicia venezolana. Yo seguiré gobernando como estoy gobernando todos los días. Seguiremos cuidando la paz de Venezuela. Seguiremos enfrentando y denunciando, como hicimos en el Consejo de Seguridad de la ONU, las mentiras de los Estados Unidos. Y seguiré propiciando el diálogo nacional. Claro que estoy dispuesto al diálogo. Con todos, con la oposición política, con la oposición mediática. Todos los medios de comunicación en Venezuela, la mayoría son medios de comunicación al servicio de la oposición. Estoy dispuesto a un gran diálogo social, claro que sí, lo hacemos todos los días, a un gran diálogo empresarial, económico. Pero voy a seguir concentrado en mi trabajo, no puedo descuidar mi trabajo. Yo siempre digo, a los venezolanos y venezolanas siempre les digo, hay que trabajar con las dos manos. Con una se siembra, se produce, se cosecha, se trabaja, se construye, se gobierna, se avanza. Y con la otra nos defendemos de los ataques. En este caso nos defendemos del golpe de Estado, cuidamos la paz. Con las dos manos voy a trabajar. Por un lado defendiéndonos, denunciando el golpe, desarticulando el golpe y haciendo valer el Estado de Derecho, y con la otra mano gobernando, construyendo y avanzando. Señor Guaidó dijo hoy que si a él le arrestaran sería un golpe de Estado contra él. De acuerdo con la Constitución, ¿usted piensa que el señor Guaidó debería ser arrestado a raíz de su autojuramentación? Yo creo que él violó la Constitución y todas las leyes. Ahora, yo no soy órgano de justicia en el país. Yo no soy el fiscal general del país. Le tocará a la Fiscalía General, al Poder Ciudadano en Venezuela, y le tocará al máximo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, determinar los pasos para resguardar la Constitución.
Y esperemos, esos son temas que se dirimirán en el campo de la justicia. Cuatro países europeos le dieron 8 días para organizar nuevas elecciones. Y se dice que el señor Guaidó quiere nuevas elecciones. ¿Va a haber nuevas elecciones en Venezuela? Lamentablemente Europa vuelve a caer un gran error sobre Venezuela. Parece que los 200 años de lucha independentista nuestra a ellos no les cuenta. Venezuela es un país orgulloso de su independencia. Fue el ejército libertador de Venezuela que expulsó a las tropas europeas imperiales de España de toda Sudamérica. Eso lo llevamos en la sangre nosotros. Nosotros llevamos en nuestra sangre el ADN de los libertadores. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan todos y se vayan ya. Venezuela seguirá su camino. Afortunadamente no dependemos de Europa. Y esas posiciones arrogantes, prepotentes, que nos ven por encima del hombro, porque nosotros somos los sudacas, nosotros somos menos que ellos. Esas élites europeas están carcomidas. Esas élites europeas no expresan al pueblo europeo. Nosotros tenemos grandes amigos en Europa, tenemos grandes movimientos de solidaridad en Europa. Los gobernantes de Europa lo que están es a la cola, detrás, arrodillados en la política de Donald Trump. Toda Europa está de rodillas a Donald Trump, toda, es así de sencillo. Y sobre todo en el tema Venezuela. De manera tal que no habrá nuevas elecciones en Venezuela, según lo que entiendo. Ha habido elecciones en Venezuela para todos los órganos del poder público. Tuvimos elecciones recientemente para las 23 gobernaciones de los 23 estados del país. Nosotros ganamos 19, de las 23, 19. Tuvimos elecciones recientemente para los municipios del país, 335 municipios. Nosotros ganamos 307. Tuvimos elecciones presidenciales el pasado 20 de mayo y ganamos con el 68%. El único órgano del poder que falta por relegitimarse es la Asamblea Nacional. Y seguramente habrá elecciones de la Asamblea Nacional para el año 2020. En Venezuela ha habido en 20 años un récord mundial de elecciones. 25 elecciones hemos tenido. De las 25 elecciones que hemos tenido en 20 años, hemos ganado 23 nosotros, por la calle del medio. Hemos perdido 2. En el año 2007 perdimos un referéndum para reformar la Constitución. Y en el año 2015 perdimos la elección al Parlamento. Y reconocimos, tenemos un sistema electoral del siglo XXI, moderno, avanzado. Siempre invitamos a los observadores internacionales, nacionales. Es una elección automatizada, con absoluta seguridad, con auditorías previas y posteriores de comprobación de los resultados. Así que Venezuela, si tiene algo en el mundo, es un récord mundial de elecciones. No tienen moral estos países para hablar de elecciones a Venezuela. Tenemos récord mundial de elecciones. Y seguramente el próximo año, dentro de unos meses ya, serán las elecciones para renovar el Parlamento como manda la Constitución. En cuanto a Estados Unidos y lo que ha ocurrido, usted le dio a los diplomáticos estadounidenses 72 horas para abandonar el país, pero el señor Pompeo dice que va a dejar a algunos diplomáticos aquí. ¿Qué va a pasar cuando culminen las 72 horas? ¿Cuál es su plan si no se van los estadounidenses? Ya se fueron. Puedo decir, para esta entrevista, ya se fueron. Acataron la Convención de Viena y el decreto de ruptura de relaciones diplomáticas y políticas que emití, de acuerdo al derecho internacional. Hemos acordado en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, de mutuo acuerdo, mantener unas negociaciones para establecer en Caracas una oficina de intereses, de los intereses de Estados Unidos en Venezuela, y en Washington una oficina de intereses, de los intereses de Venezuela en Estados Unidos. Y en ese sentido, un grupo diplomático he autorizado que se queden
un pequeño grupo para mantener las negociaciones que durante 30 días se van a hacer para establecer la oficina de intereses. No tenemos relaciones diplomáticas y políticas, las rompí. Se fueron todos, afortunadamente, acatando la decisión soberana del gobierno venezolano. Pero yo creo en el diálogo, creo en la defensa de los intereses de Venezuela. Y Estados Unidos y Venezuela tenemos muchos intereses en común. Y creo, bueno, que se puede aplicar un método que ya se ha aplicado en otros países, por lo menos Cuba, durante 50 años no tuvo relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, pero había una oficina para representar los intereses de los Estados Unidos en La Habana y una oficina para representar los intereses de Cuba en Washington. Esa es la modalidad que vamos a conversar, a negociar. En ese sentido, autoricé que se quedara un pequeño grupo que, bueno, va a tener todas las inmunidades, privilegios y protecciones diplomáticas que el gobierno venezolano emite. En la reunión del Consejo de Seguridad, el señor Pompeo habló fuertemente contra usted y le dijo, habló del ex régimen de Maduro. Asimismo, tuiteó unas imágenes con algunos líderes como los de Cuba, Irán, diciendo que que para esos dictadores habrá el mismo resultado. ¿Tiene una respuesta usted a esos comentarios del señor Pompeo? Bueno, yo creo que es la expresión de un imperio en fase de declinación. Pompeo expresa un imperio ya que lo que hace es gritar, amenazar, porque su poder en el mundo está en decline y va acabándose. Ya existe en el mundo un mundo multipolar, multicéntrico, nuevas regiones, potencia, nuevos países, potencia. En lo económico ya es un mundo totalmente multipolar. En lo político es un mundo totalmente multipolar. La humanidad nunca había tenido un nivel como el que tiene hoy de derecho internacional, de práctica del multilateralismo, y ya no hay un solo hegemón, como existió a lo largo de la historia. Existió a lo largo de la historia un imperio, el romano, que dominaba, el imperio español, que gobernó 300 años las tierras de América, el imperio inglés, que gobernó Asia, África, Estados Unidos. Ya eso no existe, no es tiempos de imperio. Pompeo, yo lo veo desesperado y con mucho odio. Es una persona que habla con mucho odio, con mucha desesperación. Es un guerrerista, no es un hombre diplomático de verdad, no es un hombre que basa sus relaciones en el respeto. Ellos creen que pueden gobernar el mundo a gritos, a amenazas, y a Venezuela no la amenaza ni le grita a nadie. Así de sencillo. Pompeo, di de mí lo que te dé la gana. Yo estoy aquí con el pueblo, seguro y defendiendo una causa histórica que va a prevalecer. Nuestra causa va a prevalecer. Nosotros vamos a vencer una vez más. Verá el pueblo de Turquía y el pueblo del mundo. Venezuela va a vencer a este golpe de Estado. Y no va a haber poder imperial que quiebre el poder de resistencia, el poder moral que tiene el pueblo de Venezuela. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, a pesar de que los canales con ellos estaban cerrados, ellos abrieron los canales y se reunió con Kim Jong-un luego de esas amenazas que hubo entre ellos. ¿Piensa usted que en algún momento habrá posibilidad de que usted se reúna con Trump? Y si él estuviera viendo este programa, ¿tiene algo que decirle directamente al señor Trump? Yo creo que es improbable, aunque no imposible. Yo le he enviado muchos mensajes a Donald Trump, pero creo que los problemas que tiene domésticos lo tienen ahogado. Y creo que él nos desprecia. Él desprecia a toda América Latina y el Caribe. Creo que desprecia al mundo. Él cree que el mundo es menos que Estados Unidos. Creo, es la ideología de él. Y creo que nos desprecia. Nosotros somos algo así como muy bajo para poder hablar con él. Es la psicología, es la ideología que él tiene.
la ideología del desprecio. Desprecia a los mexicanos, por eso quiere el muro. Desprecia a los centroamericanos, desprecia a los colombianos, a los argentinos, a los brasileños, desprecia a América Latina, al Caribe. Creo que desprecia el mundo en general, pero te lo puedo decir como latinoamericano que soy. Creo que nos desprecia. Y es lamentable, porque en esta humanidad que hoy tenemos no hay espacios para el racismo, para el desprecio, para la exclusión. Tiene que haber un diálogo de civilizaciones, de cultura, un respeto de lo que somos cada quien. Yo no creo que yo soy superior a nadie en el mundo, pero tampoco creo que nadie es superior a nosotros. Somos seres humanos, con culturas distintas, con religiones distintas, con formas de ser distintas, y tiene que privar el diálogo. Yo creo en la diplomacia dialogante, creo en el diálogo permanente, y yo seguiré insistiendo. Yo soy muy cristiano, creo en Dios, creo que hay un solo Dios para todos los seres humanos. Soy cristiano porque creo en Cristo Redentor, el que trajo el látigo para sacar a los mercaderes del templo, el que vino a luchar contra el imperio romano. Creo en ese Cristo vivo, un Cristo vivo creo. Y siempre le pido a nuestro Dios y le pido a Cristo Redentor que me dé sus bendiciones y que ojalá algún día se logre el milagro de una relación de diálogo y respeto con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá, inshallah. Se ha hablado mucho de la hiperinflación en Venezuela, muchas críticas que dicen que el sistema socialista ha fracasado y que ha llevado a la hiperinflación. ¿Tiene usted un nuevo plan económico para el país para solventar esta crisis económica? ¿Tiene usted un nuevo plan, una nueva idea al respecto? A mí me ha tocado vivir una guerra económica brutal. Las sanciones financieras, la persecución que los Estados Unidos hacen de todas nuestras cuentas, de todos nuestros productos. Nos roban las cuentas bancarias en el mundo. Nos congelan 1.400 millones de dólares en Euroclear para comprar medicina. Y nos han creado problemas. Yo tengo un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y estoy seguro que este año 2019, vamos a lograr controlar el problema de la hiperinflación. Mientras tanto, frente a la hiperinflación, ¿cuál ha sido la estrategia? La protección del empleo, la estabilidad y la creación de empleo, el sistema de seguridad social, la protección con el sistema de seguridad social a los niños, a las niñas, a las madres, jefas de familia, a la familia, a las personas de tercera edad. Tenemos 100% de personas de tercera edad pensionadas. Una estrategia social para cuidar el empleo, el ingreso, la protección social a través de un sistema novedoso que tenemos llamado el Carnet de la Patria, donde se le depositan bonos de atención, de apoyo permanente a la familia venezolana, a más de 8 millones de venezolanos adultos. Así que tenemos una estrategia económica, tenemos una estrategia social de protección del pueblo y estoy seguro que este año nos va a ir muy bien. Es uno de los motivos también del golpe de Estado. No quieren que recuperemos la economía, no quieren que nos consolidemos económicamente, que es el gran daño que nos han hecho, para ellos sabotear el proceso de recuperación económica, tratan de desestabilizar el país. Es también uno de sus objetivos, pero Venezuela va a salir adelante. Mr. Maduro, my last question is, do you have any B plan or C plan for your ¿Tiene algún future? plan B o un plan C para su futuro? ¿O va a seguir luchando hasta el final? El plan A, el plan B, el plan C, el plan Z es defender Venezuela, es defender la patria, es luchar, es gobernar bien, es crear conciencia en nuestro pueblo, valores en nuestro pueblo. El plan A, B y Z es el mismo, luchar, gobernar, defender Venezuela y salir adelante, construyendo la prosperidad y la paz de nuestro país. Thank you very much for Muchísimas gracias, Bueno, señor muchas gracias. presidente. Thank you.